de lo que tiene que ver con las mesas y del protocolo es que el gobierno había empezado o los gobiernos a ver que pasaban estas cosas y ahora se tienen que implementar los protocolos. Es rara igual esa argumentación, ¿no? Porque es un poco lo que decía hoy el gobierno de la ciudad, que lo que pasa es que la gente va a buscar los pedidos a los bares y en lugar de llevárselos se queda consumiendo en la calle, entonces es más seguro incluso poner las mesas. Eso es lo que estaban diciendo hoy. Es una argumentación rara en un momento en donde evidentemente se están disparando la cantidad de casos, no solo en el área metropolitana, sino en todo el país ya. 11.717 casos, hoy es el récord de contagios. Y ahora les digo bien la frase que no les había podido decir precisamente Ginés González García. Nuestro objetivo ya no es que menos gente se enferme, sino que menos gente muera. Lo había parafraseado, pero bueno, obviamente pasa más por ahí, ¿no? Por el cuidado que pueda tener mucha gente. ¿Ahora está bien tu micrófono, Ale? No está bien el micrófono, tenemos que... Hay que aclarar algo, ¿no? Sí. Los encuentros de más de 10 personas, avisaron en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no van a poder ser en terrazas o en patios de casas, que era lo que estábamos por ahí también especulando, ¿no? Sí. Ya le aclararon en una nota de Infobae, dice que le aclararon que no van a poder ser posibles. Sí, igual lo más importante es que ya sea en una terraza o evidentemente un espacio al aire libre, ponerle que nos vemos en Parque Centenario, que nos cuidemos, que tengamos barbijo, que estemos a 1,5 metros de distancia como estamos ahora. Ahora tengo micrófono. Ahora te podés defender, igual estabas hablando, vos tiraste que ya estaba pasando, la gente ya se estaba juntando. Chicos, no seamos hipócritas, estaba sucediendo todo. Sí. Mucha gente, sabíamos que mucha gente se estaba juntando con sus amigos y creo que esto es una manera de blanquearlo. Sí, es un poco lo que dice el gobierno de la ciudad, ¿no? Lo que dice el gobierno de la ciudad, lo que ya está pasando además con los comercios. Ahora, ahí siempre está la cuestión de, bueno, quizás el que no se estaba juntando, ahora también se empieza a juntar, y efectivamente, cuantas más actividades habilitás, más circulación de personas hay, y cuantas más circulaciones de personas hay más cantidad de casos. Digo, esto funciona así. Igual Andrés, también tenemos que tener en cuenta el agotamiento que ya creo que es generalizado. Y lo están advirtiendo mucho también los psicólogos, lo están advirtiendo la gente de salud mental, del agotamiento, gente, ¿no? Hay gente que desde marzo y que ha respetado la cuarentena, la gente mayor, por ejemplo, que desde el 17 de marzo no sale en la calle. Bueno, ahora creo que vamos a hablar con Ofelia, que me dijo que desde marzo no sale. Hay mucha gente que desde marzo no se mueve porque buena parte de la política lo tomó como una indicación que nos habían dado. Aparte de una obligación, porque se los llegan a enganchar, imagínate. No, bueno, pero muchos han... Por ahí, a ver, cuando en una reunión laboral te juntás con alguien y no te cuidas del todo, tampoco es que la policía estaba siguiéndote el control absoluto. Era un poco la responsabilidad individual, que es a lo que está apelando también el gobierno ahora. Sí. Sobre todo con la gente joven, ¿no? Porque lo que estamos viendo que en la calle, ese tipo de reuniones que ya se daban en las plazas y todo, o en los bares, era más de gente joven o fuera de la edad de población de riesgo, ¿no? La gente grande, a mí lo que me impresiona también es, en relación con la afectación emocional que decía recién nuestra compañera, es cómo la gente grande sobrevive y va viviendo estos meses sin poder salir de su casa, porque obviamente el tiempo pasa de una manera muy distinta para alguien de 30 que para alguien de 70, ¿no? Sí, claro. El tiempo en general, ¿no? La angustia que genera el paso del tiempo y no poder disfrutar de los momentos, del epílogo de la vida, más ¿no? sabiendo, Fero, que no hay a la fecha, no hay una fecha clave de dicen, bueno, suponte el 30 de diciembre se termina todo y creo que cada vez pero bueno, tenemos ahora sí una meta más clara, que es el primer semestre o el primer trimestre del año que viene. No es lo mismo el primer trimestre que el primer semestre. La vacuna decís, ¿no? La vacuna. Sí, con respecto a la vacuna, y que es como la solución más definitiva que estamos esperando. Pero ya tenés algunos problemas en algunas provincias con respecto al sistema de salud, así que me parece que ese tema también es preocupante, porque ahí es cuando no son solamente los contagios, sino son también las muertes, como decía el ministro de Salud. Y las reinfecciones, hay reinfecciones, empezaron las reinfecciones. Claro, se vio el tema en Hong Kong, también el tema acá en Argentina, claro. Sí, claro, que habían empezado en Hong Kong y después acá también. Es muy sensible todavía la situación, claramente, me pongo ahí. Es muy sensible, les quiero contar un poco, estoy leyendo en minuto1.com. 2 notas les recomiendo. Una hace unos días, Rosalía Constantino, que decía que 9 de cada 10 ya están laburando, de los que podían laburar. Eso es la noticia, ¿no? Porque hay una crisis económica muy importante que viene el macrismo y después la pandemia. Pero la otra nota de minuto 1, que obviamente acá no la estoy encontrando, tiene que ver con lo que se habilita, entre esas cosas autocine y demás. Y después ahí sí hubo muchos pedidos de distintas cámaras empresariales para que se les habiliten, y todavía hay negociaciones, porque la cámara gastronómica, la de los bares, dice:
pará, ¿qué protocolo me vas a poner? Porque por ahí ni me conviene tener 3 mesas ocupadas y para eso contratar el chef o 2 mozos y por ahí no me conviene, por ahí es más caro. Y ahí de nuevo, y le quiero preguntar a ustedes, una cosa son las disposiciones y otra cosa es el control. Digo, no porque esté pidiendo más control y demás, pero sin control, evidentemente, las disposiciones son muy flexibles. Y- Ahí la tienen la nota en minuto1.com, apertura de bares, cervecerías, que lo pedía Fero Soriano, y restaurantes al aire libre, horarios, días y protocolo. ¿Cómo me estigmatizás? No, ¿no te Todo gusta el salir a tiempo. tomar cerveza? Sí, bueno. Bueno, con vos evidentemente- encima. Sí, encima, bueno, eso es lo malo. La última vez que se juntaron... ¿cuándo? No, bueno, no había ¿Nosotros? pandemia. Acá, en el canal. No, para tomar no. cerveza. En No sé, Simona. en febrero, acá, en Simona, Simona acá a la en vuelta en febrero. febrero. Una Eh, pizza comimos. Ah, es verdad, tienes razón. No, no comimos... En Núñez. En Núñez. Bueno, eso pasó aquella vez, pero sí, antes de la pandemia. pasó? claramente, Un Claramente, año. en sí. febrero. Aclaremos por la duda. Muchos encuentros se darán ahora y de ahí hace cuánto que no te veo. ¿Qué hará el argentino con el abrazo? ¿No? El argentino es muy de abrazar en comparación por ahí, no sé, con los ingleses. Bueno, nosotros no nos podemos abrazar ahora, tenemos que esperar un poco más. Y se viene, les decía, una situación donde evidentemente no, pero no se sabe qué va a pasar con la cantidad de casos. Si en 10 días nos volvimos a juntar todo, tomar una birra, lo que sea, y volvieron a subir los casos, ahí es donde va a empezar lo que dice Andrés que está pasando en las provincias, y me decía Christian Steiner, que está con las redes de C5N, me decía, ojo que las provincias, Incluso no Sí. solamente Marcha en las atrás con las provincias, fases. en la provincia de Buenos Aires, creo que se especulaba, al menos hasta esta tarde, que van a tener determinada autonomía los intendentes Sí. de cada municipio como para cerrar, blindar los municipios, porque están muy cerca del colapso sanitario. Sí. Y Dari, vos decías el tema del lobby, ¿no? Y ahí también va a jugar, si en algún momento la situación sanitaria implica que hay que volver hacia atrás, bueno, hay que ver qué pasa No con vuelve, el poder no de se vuelve lobby, más. que tiene muchas cámaras empresariales y justamente con esa llegada, ¿no? sí, 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 ¿Y por ahora qué eso. marcha ir a ver? Bueno, es que habíamos dicho que va a haber marchas, lo dijo Nico Munafó, que va a haber marchas cada tanto, la oposición va a tratar de mover, igual la reforma judicial no había nadie. Sí, había Así poca que gente en la marcha. había poca gente, se empiezan a enfermar un montón de personas que evidentemente tenían una postura distinta, no sé qué postura tendrán después, obviamente, Sí. pero que tenían una postura de que no pasaba nada, de que esto no era grave, y eso empieza a cambiar el humor social. Y ahí hay también varias diferencias. De hecho, hoy la novedad fue que no estuvieron juntos Larreta, Alberto Fernández y Kicillof. Larreta dijo, igual seguimos laburando bien, pero lo cierto es que hay distintas realidades. Y como decía Sí. Ale, las intendencias, los hospitales van a ser clave en Y eso. a Larreta Seguro. también da la sensación de que un poco su propio espacio político, ¿no? Un sector de su espacio político lo corre para la derecha, ¿no? ¿No, ¿Vos Esa da crees la que sensación. Larreta no piensa realmente como su propio espacio político? No, no lo sé, pero sí es verdad que hay gente que por lo menos se expresa, ¿no? Dentro de Juntos por el Cambio de una manera un poco más A ver, irresponsable. Larreta participó también del Zoom donde estaban todos y decían Sí. cualquier cosa de Ah, la cuarentena. el Ministerio de Salud de la ciudad te dicen, nosotros estamos más amesetados con los casos. Sí. Pero bueno, ahí Sí, es- los datos por ahí son No, alentadores. pero ahí ¿eh? va en contra de lo que dijo buena parte, la triada esa de ambas es todo lo mismo. Claro. No es que hay amesetamiento en ciudad y provincia. Y bueno, empieza también a jugar la política un Tal poco, cual. me parece El que... año que viene hay elecciones, pero... Claro, Sí, y la sí, diferenciación en el medio de la disputa también sobre la reforma judicial Mm. debe generar ciertas tensiones internas para Larreta, que tiene que marcar una diferencia con Alberto Fernández. Y Salir creo que de- deben estar muy pendientes de las encuestas también. A ver, Ale, porque vamos a hablar de un tema que también divide aguas